Imagina que esta noche, mientras el mundo duerme y el cielo se extiende oscuro sobre tu ventana, decides mirar hacia arriba. No ves nada extraordinario. Quizás algunas estrellas, quizás la luna, pero en algún lugar de esa oscuridad, a una distancia que la mente humana apenas puede concebir, existe un lugar donde las leyes del universo, tal como las conocemos, dejan de funcionar. Un lugar donde la gravedad se vuelve tan poderosa que ni siquiera la luz puede escapar. Un lugar donde el tiempo mismo se dobla, se estira y, según algunas teorías, podría detenerse por completo. Ese lugar tiene un nombre que desde niños nos llena de fascinación y de un miedo extraño, casi poético: agujero negro. Pero esta noche no vamos a hablar de los agujeros negros desde lejos, con números y gráficas y ecuaciones en una pizarra. Esta noche vamos a hacer algo mucho más atrevido. Vamos a imaginar qué pasaría si tú, exactamente tú, cayeras dentro de uno. Soy el científico nocturno y te doy la bienvenida a esta historia. Si te gusta explorar los misterios de la ciencia mientras el mundo se queda en silencio, te invito a apoyar este canal con un me gusta y suscribiéndote. También me encantaría saber desde dónde estás viendo este vídeo y qué hora es ahora mismo en tu lugar del mundo. Tu apoyo hace posible que podamos seguir creando historias científicas largas y fascinantes como esta. Ahora bien, para entender lo que le pasaría a tu cuerpo, a tu mente y al tiempo mismo si cayeras dentro de un agujero negro, necesitamos empezar desde el principio. Y el principio, como ocurre con casi todo en el universo, comienza con una estrella. Las estrellas no son eternas. Esto es algo que cuesta aceptar porque desde nuestra perspectiva humana, una vida de 80 o 90 años parece suficiente para contemplar el cielo y encontrarlo siempre igual. Las mismas constelaciones que vio tu abuelo, las mismas que verán tus nietos. Pero las estrellas tienen su propio ciclo de vida. Es dramático y violento. Y al final de ese ciclo, algunas de ellas hacen algo que durante siglos nadie se atrevió a imaginar. Colapsan sobre sí mismas hasta convertirse en uno de los objetos más extremos que el universo ha producido jamás. Para entender cómo nace un agujero negro, imagina una batalla que lleva millones de años librándose en silencio en el interior de cada estrella. Por un lado, la gravedad. Esa fuerza que quiere comprimir toda la materia de la estrella hacia el centro, aplastarlo todo, reducirlo a un punto. Por otro lado, la presión de la fusión nuclear. Las reacciones que ocurren en el corazón de la estrella, donde átomos de hidrógeno se fusionan para formar helio, liberando cantidades enormes de energía. Y esa energía empuja hacia afuera, contrarrestando la gravedad. Es como dos luchadores de sumo empujándose el uno al otro. Mientras ninguno cede, todo permanece en equilibrio. Pero las estrellas se quedan sin combustible. Y cuando eso ocurre, cuando el último átomo de hidrógeno ha sido consumido y ya no hay más energía que empuje hacia afuera, la gravedad gana. Y gana de forma catastrófica. En el caso de estrellas de tamaño mediano, como nuestro Sol, este colapso produce lo que llamamos una enana blanca. Un objeto compacto pero relativamente tranquilo, del tamaño aproximado de la Tierra pero con la masa del Sol, que se va enfriando lentamente a lo largo de miles de millones de años. Es un final digno, casi melancólico. Pero las estrellas masivas, aquellas que tienen 8 o más veces la masa de nuestro Sol, tienen un final mucho más dramático. Cuando su núcleo colapsa, lo hace con tal violencia que provoca una explosión de proporciones casi inimaginables. Una supernova. Durante unos pocos segundos, esa explosión puede brillar tanto como toda una galaxia entera, con sus cientos de miles de millones de estrellas. Es el mayor espectáculo de luz del universo. Y en el centro de ese caos, una vez que la explosión se ha disipado, puede quedar algo extraordinario. Si la masa residual es suficientemente grande, la gravedad sigue aplastando, sigue comprimiendo,
hasta que ya no queda ninguna fuerza en el universo que pueda detenerla. Y entonces, ocurre algo que solo puede describirse con palabras que parecen tomadas de un cuento de ciencia ficción. Toda esa materia se colapsa en un punto de densidad infinita. Un punto sin volumen, sin superficie, sin interior reconocible. Lo que los físicos llaman una singularidad. Y alrededor de esa singularidad, a una distancia específica que depende de la masa del agujero negro, se forma lo que podríamos llamar el borde de no retorno, el horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos no es una pared, no es una superficie sólida ni visible, no tiene color ni textura ni ninguna cualidad que nuestros sentidos pudieran detectar si pasáramos a través de él. Es, en esencia, una frontera matemática, una línea imaginaria en el espacio que define hasta dónde puede llegar la gravedad del agujero negro y seguir siendo vencida. Dentro del horizonte, la velocidad necesaria para escapar supera la velocidad de la luz. Y como nada en el universo puede moverse más rápido que la luz, nada que cruce esa frontera puede volver a salir jamás. Ni materia, ni energía, ni información, ni luz. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. La idea de que podría existir un objeto tan masivo que ni la luz pudiera escapar de su gravedad no es moderna, es sorprendentemente antigua. En 1783, un sacerdote inglés llamado John Michell escribió una carta a la Royal Society de Londres en la que proponía, con una lógica asombrosa para su época, que si una estrella fuera suficientemente grande, su gravedad podría atrapar incluso la luz. Michell la llamó estrella oscura. Era, básicamente, la primera descripción conceptual de lo que hoy llamamos un agujero negro. Y ocurrió más de un siglo antes de que Einstein formulara su teoría de la relatividad. No fue casualidad que Michell llegara a esa conclusión. Era un pensador extraordinario, y en aquel tiempo la física newtoniana ya permitía imaginar que si la gravedad afectaba a todo lo que tenía masa, y si la luz tenía algún tipo de masa, entonces quizás la gravedad podría frenarla. La idea cayó en el olvido. Durante décadas nadie la tomó muy en serio, hasta que llegó Albert Einstein. En 1915, Einstein publicó su Teoría General de la Relatividad, una de las obras más revolucionarias que la mente humana ha producido jamás. Einstein no describía la gravedad como una fuerza, como había hecho Newton. Einstein la describía como una curvatura en el tejido del espacio y el tiempo. Imagina que el universo es una sábana elástica extendida. Si colocas una bola de bolos en el centro, la sábana se hunde, se curva. Cualquier objeto que pase cerca de esa curvatura seguirá el contorno de la curva, y desde fuera parecerá que ha sido atraído por la bola. Eso es la gravedad según Einstein. No una fuerza que jala desde lejos, sino la geometría del espacio-tiempo, respondiendo a la presencia de masa y energía. Apenas unos meses después de que Einstein publicara sus ecuaciones, un físico alemán llamado Karl Schwarzschild, que en ese momento se encontraba sirviendo en el frente de batalla durante la Primera Guerra Mundial, encontró la primera solución exacta a esas ecuaciones. Y esa solución describía algo perturbador: una región del espacio donde la curvatura se volvía infinita. Schwarzschild calculó el radio mínimo al que podría comprimirse una masa para que nada pudiera escapar de ella. Ese radio lleva hoy su nombre, el radio de Schwarzschild. Para el Sol, ese radio es de apenas 3 kilómetros. Para la Tierra, sería algo menor que 1 centímetro. El propio Einstein no creyó inicialmente que esos objetos pudieran existir en la realidad. Pensó que eran una curiosidad matemática, un artefacto de las ecuaciones, algo que el universo real nunca produciría. Estaba equivocado. Pasaron décadas. Los físicos debatieron. Y fue en los años 60 cuando todo cambió de nuevo. Un joven físico teórico llamado Roger Penrose, que décadas después recibiría el Premio Nobel de Física, demostró matemáticamente
que si suficiente masa se concentraba en una región suficientemente pequeña, la formación de una singularidad era no solo posible, sino inevitable. No era una curiosidad matemática, era una predicción firme de la relatividad general. Y al mismo tiempo, astrónomos de todo el mundo empezaban a detectar señales extrañas en el universo. Fuentes de rayos X increíblemente intensas que no podían explicarse con ningún objeto conocido. La evidencia empírica comenzaba a alcanzar a la teoría. El término agujero negro fue acuñado en 1967 por el físico americano John Archibald Wheeler durante una conferencia. Wheeler era un hombre con talento especial para los nombres. También fue él quien popularizó el término agujero de gusano. Con dos palabras, black hole, capturó la esencia de este objeto como ninguna descripción técnica anterior había logrado hacerlo. El nombre se extendió por el mundo científico y por la cultura popular, con una rapidez que él mismo no esperaba. Pero volvamos a ti. Volvamos a esa caída. Supongamos que has llegado a las proximidades de un agujero negro. No uno cualquiera, sino uno de los llamados agujeros negros supermasivos, como el que se encuentra en el centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, conocido como Sagitario A estrella. Este monstruo tiene una masa equivalente a 4 millones de veces la de nuestro Sol. Su horizonte de sucesos tiene un radio de aproximadamente 12 millones de kilómetros. Para que te hagas una idea, eso es unas 16 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Es grande. Y elegiremos este tipo de agujero negro por una razón muy específica que comprenderás en unos minutos. Digamos que tu nave ha fallado y te encuentras en una trayectoria de caída libre hacia ese horizonte. ¿Qué experimentarías? Lo primero que notarías, mucho antes de acercarte al horizonte, sería algo sutil pero creciente. Una sensación de tracción desigual en tu cuerpo. La gravedad de un agujero negro no es uniforme. Es más fuerte cuanto más cerca estás. Si estuvieras cayendo con los pies hacia el horizonte, la gravedad jalando tus pies sería ligeramente más fuerte que la que jalaría tu cabeza, simplemente porque tus pies están unos pocos metros más cerca del centro. Esa diferencia en la fuerza gravitacional entre una parte de tu cuerpo y otra tiene un nombre fascinante: fuerza de marea. Las fuerzas de marea son las mismas que hacen que la Luna afecte a los océanos de la Tierra, creando las mareas. La Luna jala más fuerte el agua que está directamente debajo de ella que el agua en el lado opuesto del planeta. Ese jalón diferencial deforma los océanos. Ahora imagina lo mismo, pero aplicado a tu cuerpo. En un agujero negro de masa estelar, es decir, uno relativamente pequeño formado por el colapso de una sola estrella, esas fuerzas de marea serían brutales mucho antes de llegar al horizonte. A medida que te acercaras, serías estirado en la dirección de la caída y comprimido lateralmente, como un espagueti que alguien estira desde ambos extremos. Los físicos, con ese humor particular que a veces se cuela en la ciencia seria, llaman a este proceso espaguetificación. Es un término que suena casi cómico, hasta que te das cuenta de lo que realmente describe. Tu cuerpo literalmente siendo alargado, hasta que las células, los tejidos, los huesos, se separan. Pero aquí es donde la elección del agujero negro supermasivo se vuelve crucial. En un agujero negro como Sagitario A estrella, con 4 millones de masas solares, el radio de Schwarzschild es tan grande que las fuerzas de marea en el horizonte son sorprendentemente moderadas. La diferencia gravitacional entre tus pies y tu cabeza, cuando cruzas el horizonte, sería de apenas una fracción de la gravedad terrestre. Podrías cruzar ese umbral sin sentir absolutamente nada especial, sin alarmas, sin sensaciones dramáticas, sin que ningún instrumento de tu nave mostrara una lectura inusual. Cruzarías el horizonte de sucesos sin saber que lo has hecho. Este es uno de los aspectos más perturbadores y filosóficamente desconcertantes de toda la física de los agujeros negros. No hay señal, no hay pared,
No hay destello de luz, ni vibración, ni ruido. Solo llegarías a un punto en el espacio que desde fuera parece absolutamente extraordinario, pero que desde tu perspectiva interna es completamente ordinario. Y en ese instante, sin saberlo, habrías entrado en una región del universo de la que nada, absolutamente nada, puede escapar. Lo que los científicos descubrieron después fue completamente inesperado, y tiene que ver con algo que casi nadie menciona cuando habla de los agujeros negros: el tiempo. La relatividad general predice algo que parece imposible, pero que ha sido verificado experimentalmente con gran precisión. La gravedad afecta al tiempo. No es una metáfora ni una analogía, es literal. En presencia de un campo gravitacional muy intenso, el tiempo transcurre más lentamente. Cuanto más fuerte la gravedad, más lento el tiempo. Ya experimentamos esto en la Tierra, aunque de forma minúscula. Los relojes en la cima de una montaña corren ligerísimamente más rápido que los relojes al nivel del mar, porque en la cima la gravedad es algo menor. La diferencia es de nanosegundos por año, imposible de percibir sin instrumentos ultraprecisos. Pero está ahí. Los satélites GPS deben corregir constantemente sus relojes por este efecto, o de lo contrario, acumularían errores de posicionamiento de varios kilómetros al día. La dilatación gravitacional del tiempo no es teoría especulativa. Es ingeniería aplicada que usas cada vez que tu teléfono te indica cómo llegar a algún lugar. Ahora lleva ese mismo principio a las proximidades de un agujero negro, donde la gravedad es inconmensurablemente más fuerte y el efecto se vuelve dramático. Imagina que tienes un compañero. Llamémosle Carlos. Carlos se ha quedado a una distancia segura en su nave, observándote caer. Desde la perspectiva de Carlos, algo extraordinario ocurre mientras te ve aproximarte al horizonte de sucesos. Te ve moviéndote cada vez más lento. No porque estés dudando ni porque hayas activado frenos de algún tipo, sino porque el tiempo a tu alrededor, desde el punto de vista de Carlos, está transcurriendo más despacio. A medida que te acercas al horizonte, la imagen que Carlos recibe de ti se ralentiza. Tu reloj, si Carlos pudiera verlo, giraría cada vez más despacio. Tu voz, si estuvieras transmitiendo audio, sonaría cada vez más grave y más lenta. Y en ese momento, ocurrió algo que cambiaría nuestra forma de entender esto. Para comprender qué tan sorprendente fue el trabajo de Hawking sobre la radiación de los agujeros negros, ayuda a saber algo sobre quién era Stephen Hawking cuando lo propuso. En 1974, tenía 32 años y llevaba ya más de una década viviendo con la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que fue paralizando su cuerpo de manera progresiva. Para ese momento ya necesitaba silla de ruedas, ya había perdido gran parte del uso de sus manos, ya dependía de otros para casi todo lo relacionado con su cuerpo físico. Y sin embargo, su mente seguía siendo una máquina de pensar de una potencia extraordinaria. Hay algo profundamente simbólico en que uno de los artículos más importantes sobre objetos que todo lo consumen, que no permiten que nada escape, fuera escrito por un hombre que no podía moverse libremente en el mundo. Hawking tenía el universo encerrado en su cabeza y lo compartió con nosotros con una generosidad intelectual que pocas personas han igualado. La propuesta de la radiación Hawking fue rechazada inicialmente por la mayoría de la comunidad física. Los árbitros del artículo original dijeron que era absurdo, que contradecía lo que se sabía sobre los agujeros negros. El director de la revista donde lo envió lo rechazó. Hawking tuvo que luchar para que fuera publicado. Y al final, con el tiempo, el artículo se convirtió en uno de los textos más citados de la física teórica del siglo XX. Hawking nunca recibió el premio Nobel por este trabajo, en gran parte porque la radiación Hawking todavía no ha sido detectada directamente. Es tan débil, incluso para los agujeros negros más pequeños, que los detectores actuales no pueden captarla. Pero la teoría es matemáticamente sólida, está conectada con otros resultados bien verificados
y casi ningún físico teórico duda de su validez. El Nobel requiere confirmación experimental, y allí la astronomía observacional todavía no ha podido alcanzar a la teoría. Hay un experimento en marcha que podría cambiar eso, no en el espacio, sino en laboratorio. Desde los años 70, varios físicos han propuesto crear análogos de agujeros negros, sistemas físicos que imitan las propiedades del horizonte de sucesos, usando fenómenos más accesibles. El físico canadiense William Unruh propuso en 1981 que una onda sonora en un fluido en movimiento supersónico no puede propagarse corriente arriba, igual que la luz no puede escapar de un agujero negro. En 2019, un grupo de investigadores en el Instituto Tecnológico de Israel creó un análogo acústico de un agujero negro, usando un gas de átomos de rubidio ultrafrío, y detectaron señales consistentes con la radiación Hawking en ese sistema. No es una detección directa de la radiación Hawking astronómica, pero es la primera evidencia experimental de que el fenómeno subyacente es real. La ciencia avanza así, a veces a pasos gigantes, como cuando LIGO detectó las primeras ondas gravitacionales, y a veces a pasos pequeños, casi invisibles, que acumulados forman montañas. Volvamos ahora a contemplar la anatomía de un agujero negro con más detalle, porque hay aspectos de su estructura que no hemos explorado y que son fascinantes en sí mismos. Desde la perspectiva de Carlos, tú nunca cruzas el horizonte. Nunca. Te ves cada vez más lento, tu imagen cada vez más rojiza por el corrimiento al rojo gravitacional. La luz que emanas perdiendo energía mientras escala el pozo gravitacional del agujero negro, hasta que tu imagen se vuelve infinitamente lenta, infinitamente roja, infinitamente débil. Para Carlos, pareces congelarte justo en el horizonte, desvaneciéndote poco a poco en la oscuridad. Desde tu perspectiva, en cambio, cruzas el horizonte en un tiempo finito. Ningún drama, ninguna señal. Simplemente sigues cayendo. Dos observadores, el mismo evento, dos realidades completamente distintas, ambas igualmente válidas dentro de las leyes de la física. Este desacuerdo entre observadores tiene raíces más profundas de lo que parece a primera vista. La relatividad especial de Einstein, formulada en 1905, ya había introducido la idea de que el tiempo no es absoluto, que dos observadores en movimiento relativo desacuerdan sobre cuándo ocurren los eventos. Pero la relatividad general añade la gravedad al sistema, y las cosas se vuelven todavía más extrañas. No hay un reloj maestro en el universo. No hay un tiempo universal que todo el cosmos comparta. Cada objeto tiene su propio tiempo, su propio ritmo de envejecimiento, su propia experiencia de la duración. Esto no es una ilusión perceptiva. No es que el tiempo parezca ir más lento cerca de un agujero negro, mientras en realidad va a la misma velocidad. El tiempo literalmente va más lento. Si Carlos y tú se separan, tú te aproximas al agujero negro, y luego de alguna manera regresaras, los dos habrían envejecido cantidades diferentes. No habría manera de reconciliar ese desacuerdo. Sería físicamente real, tan real como la diferencia entre tener 25 años y 60. La película Interstellar, estrenada en 2014 y cuya física fue asesorada precisamente por Kip Thorne, exploró esta idea de forma memorable. En una escena, los astronautas descienden al planeta Miller, que orbita cerca de un agujero negro supermasivo llamado Gargantúa. Por las fuerzas de marea extremas del planeta, la misión, que para ellos dura apenas unas horas, resulta en que han pasado 23 años en la Tierra. Un colega que se quedó en la nave orbita es ahora un anciano mientras ellos regresan apenas un poco más viejos. Es ciencia ficción, pero la física subyacente es real. Los números en la película están exagerados por razones dramáticas, pero la dilatación temporal gravitacional que describe es genuina. El equipo de Thorne publicó artículos científicos revisados por pares basados en los cálculos que hicieron para la película, incluyendo predicciones sobre la
apariencia de los discos de acreción de agujeros negros que resultaron ser notablemente similares a la imagen de M87 asterisco, cuando se obtuvo 5 años después. La colaboración entre Hollywood y la física teórica produjo, casi por accidente, algunas predicciones científicas verificables. Esto subraya algo sobre cómo avanza el conocimiento. A veces los mejores modelos surgen de donde menos los esperas. A veces, intentar visualizar algo para una película obliga a los físicos a resolver problemas que no habían resuelto antes. Este desacuerdo entre observadores es uno de los rompecabezas más profundos de la física moderna. ¿Cuándo cruzas realmente el horizonte? ¿Qué significa realmente si depende del punto de vista? La relatividad nos enseña que el espacio y el tiempo no son absolutos, son relativos al observador. Pero los agujeros negros llevan esta relatividad a un extremo que hace temblar las intuiciones más básicas sobre lo que significa existir en el universo. Volvamos a tu caída. Has cruzado el horizonte, aunque no lo sabes. ¿Qué ves? Si pudieras mirar hacia afuera, hacia el universo que dejaste atrás, verías algo extraordinario. El cosmos entero comprimido en un círculo brillante directamente frente a ti. La luz que viene de todas las direcciones del universo se dobla y se concentra en un cono cada vez más estrecho frente a ti, por el efecto de la gravedad del agujero negro actuando como una lente gigantesca. Sería como si todo el universo quedara enmarcado en una ventana circular que se encoge gradualmente. Y alrededor de ti, si el agujero negro tiene un disco de acreción, verías algo que desafía toda descripción. Material girando a velocidades relativistas, calentado a millones de grados por la fricción y la compresión, emitiendo luz en todo el espectro electromagnético desde los rayos X hasta la luz visible, en espirales que se curvan y se retuercen por la geometría del espacio-tiempo. El disco de acreción no es un anillo plano, como los de Saturno. Cerca de un agujero negro, la curvatura del espacio-tiempo hace que parte del disco que está detrás del agujero negro sea visible sobre él, doblada por la gravedad. Verías la parte delantera del disco frente a ti, y simultáneamente la parte trasera del disco apareciendo curva por encima y por debajo del horizonte, como un halo luminoso. Esta imagen, que los físicos conocían matemáticamente desde los años 60, pero que la mayoría no había visualizado con detalle, fue recreada con gran precisión para la película Interstellar en 2014. El equipo de efectos visuales, trabajando con las ecuaciones de Kip Thorne, descubrió algo que no esperaban. La imagen que producían sus simulaciones no coincidía con lo que habían visto antes en representaciones artísticas de agujeros negros. El disco no se veía como una rosca plana, se veía más como una aureola, con material apareciendo por encima y por debajo, gracias a la curvatura gravitacional. Al principio, pensaron que habían cometido un error. Pero no era un error, era física real, que nadie había visualizado correctamente antes. El director Christopher Nolan y el equipo de Thorne publicaron los resultados como artículos científicos. El arte y la ciencia, colaborando para ver algo que ninguno de los dos podría haber visto solo. Y detrás de ti, la oscuridad absoluta del horizonte, negro como nada que hayas visto jamás, porque ninguna luz puede provenir de ahí. Pero antes de cruzar el horizonte, antes incluso de aproximarte demasiado, pasarías por otra región fascinante de la geometría del agujero negro, la esfera de fotones. A una distancia de 1,5 veces el radio de Schwarzschild, existe una región donde la gravedad es tan fuerte que los fotones, las partículas de luz, pueden orbitar el agujero negro en círculos perfectos. Si un rayo de luz pasara exactamente a esa distancia con el ángulo correcto, podría girar indefinidamente alrededor del agujero negro, como un satélite alrededor de la Tierra, pero hecho de luz pura. Esta órbita es inestable. El más mínimo perturbación enviaría los fotones en espiral hacia adentro o hacia afuera. Pero la existencia de la esfera de fotones significa que si estuvieras en esa región, podrías mirar directamente hacia adelante y ver
la parte de atrás de tu propia cabeza. La luz que sale de la nuca se curva alrededor del agujero negro y regresa a tus ojos desde adelante. Si hubiera suficiente luz, literalmente te verías a ti mismo mirándote, en una imagen circular de 360 grados. La esfera de fotones también explica algo de lo que vemos en las imágenes del telescopio de horizonte de sucesos. El anillo de luz brillante que rodea la sombra del agujero negro no es solo el disco de acreción visto desde lejos. Parte de ese anillo es luz que ha dado múltiples vueltas alrededor del agujero negro antes de llegar a nuestros detectores. Fotones que han viajado en espirales apretadas alrededor de ese monstruo gravitacional durante quizás varias órbitas completas antes de escapar hacia nosotros. Cada vuelta adicional produce un anillo más delgado y más luminoso, concentrándose hacia el borde de la sombra en una serie de anillos cada vez más finos, como los anillos de una diana que se aprietan hacia el centro. Esta estructura de anillos múltiples fue predicha matemáticamente y está siendo buscada en las imágenes del telescopio de horizonte de sucesos. Para verla con claridad, se necesitan instrumentos todavía más precisos, quizás con la incorporación de telescopios espaciales a la red. Pero los modelos son claros. Debería estar ahí. Hay algo casi irresistible en la imagen de fotones que llevan millones de años dando vueltas alrededor de un agujero negro, capturados en una órbita perpetua, hasta que alguna pequeña perturbación los desvía. Algunos van hacia adentro, hacia la oscuridad permanente del interior. Otros escapan hacia el exterior, hacia el universo, y eventualmente llegan a un telescopio en la Tierra o al ojo de algún ser pensante en algún planeta lejano. En esos fotones hay, en cierto sentido, la huella luminosa de toda la historia de ese sistema. Y el universo está lleno de estas huellas que no sabemos cómo leer todavía. Incluso en un agujero negro supermasivo, conforme te aproximas a la singularidad, esas fuerzas crecen hasta hacerse devastadoras. Y en algún punto, inevitablemente, el proceso de espaguetificación comienza. Primero sería una incomodidad, luego dolor, luego algo para lo que no existe palabra humana porque ningún ser humano ha pasado por ello. Pero hay algo que ocurre antes, algo que los físicos debaten acaloradamente y que podría cambiar todo lo anterior. Algo llamado el firewall. En 2012, un grupo de físicos encabezado por Ahmed Al-Mhairi publicó un artículo que sacudió la comunidad científica como un terremoto. El artículo planteaba una paradoja que ponía en conflicto dos de los pilares más sólidos de la física moderna: la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica. Para entender esta paradoja, necesitamos hablar brevemente de una idea que Stephen Hawking propuso en 1974 y que es quizás su mayor contribución a la física teórica: la radiación Hawking. Hawking demostró que los agujeros negros no son perfectamente negros. Debido a efectos cuánticos, pueden emitir radiación térmica. La mecánica cuántica nos dice que el vacío no está realmente vacío. Está lleno de pares de partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente, como burbujas efímeras en el tejido de la realidad. Normalmente, estos pares se aniquilan mutuamente en fracciones de segundo. Pero cerca del horizonte de sucesos, si un par de partículas virtuales aparece justo en el límite, puede ocurrir que una partícula caiga al interior del agujero negro, mientras la otra escapa hacia el exterior. La partícula que escapa se vuelve real, robando energía al agujero negro. El resultado es que el agujero negro emite radiación, muy lentamente, y va perdiendo masa con el tiempo. Eventualmente, en una escala de tiempo astronómica, el agujero negro se evapora completamente. Esto fue revolucionario, pero trajo consigo una pregunta perturbadora. ¿Qué pasa con toda la información que cayó dentro del agujero negro? La mecánica cuántica tiene un principio fundamental que dice que la información nunca puede destruirse. Si un libro cae en un agujero negro, la información que contiene ese libro, en forma de la disposición de sus átomos, de sus electrones, de sus quarks, no puede simplemente desaparecer.
Pero cuando el agujero negro se evapora y emite radiación Hawking, esa radiación parece ser completamente aleatoria, sin memoria de lo que cayó. ¿A dónde fue la información? Este es el problema de la pérdida de información en los agujeros negros, y ha sido uno de los debates más apasionados en la física teórica durante medio siglo. Pero el 1960 artículo de Almeida y sus colegas añadió un giro nuevo. Demostraron que si la información sí se preserva en la radiación Hawking, como la mecánica cuántica exige, entonces las partículas que salen del agujero deben estar entrelazadas cuánticamente, tanto con las partículas que salieron antes, como con las que están cayendo al interior. Pero en la mecánica cuántica, una partícula no puede estar máximamente entrelazada con dos cosas a la vez. Es como si alguien te dijera que tienes que ser el mejor amigo de dos personas que son incompatibles entre sí. El entrelazamiento cuántico no funciona así. Para resolver esta contradicción, el artículo propuso algo radical. Quizás el horizonte de sucesos no es la frontera tranquila que predice la relatividad general. Quizás, para preservar la información, existe en el horizonte un muro de alta energía, un firewall, una pared de fuego cuántico. Y si eso es cierto, cuando cruzaras el horizonte, no experimentarías nada. Tranquilo. Serías incinerado instantáneamente por energía cuántica. La comunidad científica se dividió. Algunos físicos defendían la posición de que la relatividad general tenía que ser correcta, que el horizonte debía ser tranquilo, lo que se llama el principio de complementariedad. Otros argumentaban que la mecánica cuántica era inapelable y el firewall debía existir. El debate sigue activo. No hay consenso. Nadie ha encontrado todavía una teoría que unifique la relatividad general y la mecánica cuántica de forma completamente satisfactoria. Y los agujeros negros son precisamente el lugar donde ese conflicto se vuelve más agudo. Stephen Hawking dedicó una parte importante de los últimos años de su vida a este problema. En 2016, junto con Malcolm Perry y Andrew Strominger, publicó lo que podría ser el comienzo de una solución: la hipótesis de los cabellos suaves, según la cual la información que cae en un agujero negro podría quedar registrada de alguna manera en el horizonte, codificada en perturbaciones sutiles de la geometría del espacio-tiempo, como si el agujero negro llevara una especie de memoria de todo lo que ha absorbido. Era una propuesta fascinante, incompleta, publicada apenas meses antes de su muerte. La última gran apuesta intelectual de una mente extraordinaria. Pero el debate del firewall no es el único problema profundo que los agujeros negros plantean a la física. Hay otro, igualmente inquietante, que tiene que ver con algo que hacemos cada noche cuando miramos al cielo: contar. Cuando los astrónomos cuentan las galaxias del universo observable, llegan a cifras asombrosas: cientos de miles de millones. Y en el centro de casi cada galaxia grande hay un agujero negro supermasivo. Esto significa que hay quizás cientos de miles de millones de agujeros negros supermasivos solo en el universo observable, más los de masa estelar, los más pequeños formados por el colapso de estrellas individuales, y más todavía, los llamados agujeros negros de masa intermedia, cuya existencia fue confirmada con mayor claridad en los últimos años, y que parecen llenar el vacío entre los de masa estelar y los supermasivos. Solo en nuestra galaxia, se estima que podrían existir entre 10 y 100 millones de agujeros negros de masa estelar, la mayor parte de ellos completamente oscuros, sin material alrededor que los haga detectables, flotando silenciosos en el espacio entre las estrellas. Y la Vía Láctea tiene más de 200.000 millones de estrellas. Uno de cada 2.000 o 3.000 objetos en nuestra galaxia podría ser un agujero negro. El espacio entre las estrellas no es tan vacío como parece. Esta densidad de agujeros negros en el universo tiene implicaciones que van más allá de la astronomía. Cuando los físicos construyen modelos de la evolución del universo, de cómo se formaron las primeras estructuras después del Big Bang, de cómo las galaxias crecieron y se organizaron, los agujeros negros aparecen como actores principales.
Sin su influencia gravitacional, sin los jets de energía que emiten cuando están activos, el universo que vemos hoy podría ser completamente diferente. Pero hay un tipo especial de agujero negro que merece particular atención y que durante décadas fue más especulativo que confirmado: los agujeros negros primordiales. La idea fue propuesta originalmente por el propio Stephen Hawking en los años 70. En los primeros instantes después del Big Bang, el universo era un lugar extraordinariamente denso y caliente. Las fluctuaciones en la densidad de energía del universo temprano podrían haber sido suficientes para comprimir ciertas regiones por encima del umbral necesario para formar agujeros negros, incluso antes de que existieran estrellas. Estos agujeros negros primordiales podrían tener masas que van desde algo menor que una montaña hasta millones de veces la masa del Sol, dependiendo de cuándo se formaron y en qué condiciones. La razón por la que esto importa enormemente es que los agujeros negros primordiales pequeños se habrían evaporado ya por radiación Hawking, pero los de cierta masa intermedia podrían seguir existiendo hoy. Y si existen, podrían ser parte de lo que llamamos materia oscura. La materia oscura es uno de los mayores misterios de la cosmología moderna. Sabemos que existe porque sus efectos gravitacionales son medibles. Afecta el movimiento de las estrellas en las galaxias. Dobla la luz de objetos distantes mediante el lensado gravitacional. Y fue crucial para permitir la formación de las estructuras que vemos en el universo. Pero no sabemos qué es. No emite luz, no absorbe luz, no interactúa con la materia ordinaria de ninguna manera que podamos detectar directamente, excepto por la gravedad. Durante décadas, la hipótesis más popular fue que la materia oscura está compuesta por partículas subatómicas nuevas, y hasta ahora desconocidas, como los WIMPs o los axiones. Pero los experimentos diseñados para detectar estas partículas han buscado y buscado sin éxito convincente. Y la posibilidad de que los agujeros negros primordiales constituyan una parte significativa o incluso la totalidad de la materia oscura ha ganado interés renovado en los últimos años, especialmente después de los primeros descubrimientos de LIGO, que detectó fusiones de agujeros negros más masivos de lo que muchos modelos estelares predecían. No sabemos todavía la respuesta, pero es fascinante que los mismos objetos que Einstein dudó que existieran puedan resultar ser los ladrillos invisibles que dan forma al universo a gran escala. Pero volvamos a tu viaje. Dejemos a los físicos debatir y sigamos cayendo. Si el horizonte resulta ser tranquilo, si la relatividad general tiene razón y el firewall no existe, entonces estás dentro del agujero negro y caes hacia la singularidad. ¿Cuánto tiempo tienes? Depende del tamaño del agujero negro. Para Sagitario A estrella, con sus 4 millones de masas solares, el tiempo que transcurriría entre cruzar el horizonte y llegar a la singularidad es de varias horas, quizás incluso más. Para un agujero negro más pequeño, podría ser fracciones de segundo. Para un agujero negro supermasivo de miles de millones de masas solares, como los que se encuentran en el centro de otras galaxias, podrías pasar días cayendo hacia la singularidad, en un interior que, si existiera algo parecido a un interior estable, se extendería a lo largo de distancias inmensas. En ese tiempo, serías libre de hacer lo que quisieras: observar, reflexionar, medir. Si llevaras instrumentos científicos, podrías recopilar datos que nunca podrías transmitir al exterior, porque estás en el interior del horizonte y ninguna señal puede salir. Serías el único científico en la historia del universo con acceso a esa información, y te la llevarías contigo. Pero aquí la historia se vuelve filosóficamente escalofriante. El universo exterior seguiría existiendo. Carlos, tu compañero que se quedó afuera, viviría su vida. La humanidad continuaría. Las estrellas se apagarían y se encenderían. Galaxias colisionarían. Pero desde tu interior, ninguna noticia de eso podría llegar a ti. Estás separado del universo observable por una frontera infranqueable. Y hay algo más.
algo que los físicos descubrieron y que revierte completamente nuestra intuición sobre el espacio y el tiempo dentro del horizonte. En el universo normal, el tiempo solo puede transcurrir en una dirección, hacia el futuro. Puedes moverte libremente en las 3 dimensiones del espacio, ir hacia la derecha o la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás. Pero en el tiempo, solo puedes ir en una dirección. Nadie puede retroceder al pasado. Dentro del horizonte de sucesos, algo extraño ocurre con la geometría del espacio-tiempo. La dirección hacia la singularidad, la dirección hacia adentro, adquiere las propiedades de 1900, una dirección temporal. No es que la singularidad esté en algún lugar del espacio donde puedas dirigirte o evitar dirigirte. Está en tu futuro, tan inevitablemente como el mañana sigue al hoy. La singularidad sigue a cada momento que vives dentro del horizonte. No puedes esquivarla moviéndote en ninguna dirección espacial, del mismo modo que no puedes evitar que mañana sea mañana. La singularidad no es un lugar, es un momento en el tiempo. Tu próximo momento inevitable. Esta es quizás la imagen más perturbadora que la física moderna ha producido sobre los agujeros negros. No hay escape lateral, no hay manera de rodear la singularidad. Solo hay un futuro, y ese futuro termina. Y entonces llega otra de las ideas más fascinantes que los agujeros negros han inspirado: el principio holográfico. En los años 90, el físico holandés Gerard T. Hooft, y de forma independiente, el físico americano Leonard Susskind, desarrollaron una idea que había surgido precisamente del estudio de la termodinámica de los agujeros negros. Hawking y el físico Jacob Bekenstein habían descubierto que los agujeros negros tienen entropía, que es una medida de la cantidad de información desordenada en un sistema, y que esa entropía es proporcional no al volumen del agujero negro, sino a su área superficial, el área del horizonte de sucesos. Esto es extraño. En la física ordinaria, la entropía de un sistema es proporcional al número de átomos o partículas que contiene, que escala con el volumen. Si tienes el doble de materia, tienes el doble de entropía. Pero para un agujero negro, la relación no es con el volumen, sino con la superficie. Es como si toda la información sobre lo que hay dentro del agujero negro estuviera codificada en su superficie bidimensional, no en su interior tridimensional. T. Hooft y Susskind extendieron esta idea de forma audaz. Quizás no solo los agujeros negros, sino el universo entero funciona de esa manera. Quizás toda la información sobre los 3 volúmenes espaciales del universo está codificada en una superficie bidimensional de menor dimensión. Quizás el universo es, en algún sentido profundo, un holograma, una realidad tridimensional que emerge de una información fundamentalmente bidimensional. Es una de esas ideas que la primera vez que la encuentras parece absurda, la segunda vez, perturbadora, la tercera, inevitable. El principio holográfico no es solo especulación filosófica. En 1997, el físico argentino Juan Maldacena formuló lo que se conoce como la correspondencia ADS/CFT, un resultado matemático riguroso que describe cómo una teoría gravitacional en un espacio de cierta curvatura es matemáticamente equivalente a una teoría cuántica de campos en la superficie de ese espacio. Es la primera realización concreta del principio holográfico. 2 teorías completamente diferentes, una con gravedad y una sin ella, describiendo exactamente la misma física desde perspectivas distintas. La correspondencia de Maldacena ha demostrado ser tremendamente fértil para la física teórica. No porque describa directamente nuestro universo, el espacio de Maldacena tiene propiedades distintas al universo real, sino porque proporciona una herramienta matemática extraordinaria para calcular cosas difíciles en una teoría, usando herramientas más simples de la otra. Ha sido usada para estudiar la física del plasma de quarks y gluones, la conducción en materiales cuánticos exóticos y, por supuesto, la física de los agujeros negros. Y en ese contexto, Maldacena y otros
han propuesto que la paradoja de la información de los agujeros negros podría resolverse precisamente a través del principio holográfico. La información que cae en un agujero negro queda codificada en su horizonte de sucesos y se libera eventualmente en la radiación Hawking de una forma que es completamente coherente con las leyes de la mecánica cuántica. El agujero negro no destruye la información. La guarda, la codifica y la devuelve, aunque de una manera tan scrambled, tan mezclada y recodificada, que en la práctica es imposible de recuperar. Como una biblioteca que quema sus libros y luego emite el humo. La información está ahí, en principio, en cada molécula del humo. Pero reconstruir el libro a partir del humo es prácticamente imposible. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Una singularidad, matemáticamente, es un punto donde las ecuaciones arrojan valores infinitos. Densidad infinita. Curvatura infinita. Cuando aparece el infinito en una ecuación física, los científicos no se frotan las manos con satisfacción. Generalmente es una señal de que la teoría que están usando ha llegado a sus límites. La relatividad general, que funciona extraordinariamente bien para describir la gravedad en casi todos los contextos del universo, parece romper en la singularidad. Las ecuaciones dejan de tener sentido. La física deja de hablar. Esto es lo que los físicos llaman una singularidad de curvatura, un punto donde el tejido del espacio-tiempo se rompe. Y la mayoría de los físicos están convencidos de que las singularidades no existen realmente en la naturaleza. Son artefactos matemáticos que aparecen cuando usamos una teoría incompleta. La teoría que falta es la que todavía no tenemos. Una teoría cuántica de la gravedad. La mecánica cuántica, que describe con precisión asombrosa el comportamiento de las partículas subatómicas, introduce una forma de granularidad en el universo. Existe algo llamado la longitud de Planck, que es la escala más pequeña en la que el concepto de espacio continuo tiene sentido. Aproximadamente 1,6 por 10 elevado a menos 35 metros. Un número tan pequeño que resulta absurdo intentar visualizarlo. Si un átomo fuera del tamaño del universo observable, la longitud de Planck sería más pequeña que un átomo. A esas escalas, el espacio-tiempo no puede ser liso y continuo. Debe ser fundamentalmente granular, cuántico, raro. Si existiera una teoría cuántica de la gravedad completa, probablemente nos diría que lo que llamamos singularidad es en realidad una región de densidad y curvatura extremas pero finitas, donde la física cuántica toma el control y algo nuevo ocurre. ¿Qué exactamente es ese algo nuevo? No lo sabemos. Algunos físicos especulan con que el material del agujero negro podría rebotar, produciendo quizás algo parecido a un Big Bang, que engendra un nuevo universo. Otros proponen estructuras exóticas como los geons gravitacionales de Wheeler o los Planck stars de la física de lazos. La verdad es que no tenemos una respuesta verificada. Estamos en el límite del conocimiento, mirando hacia la oscuridad. Y ese es, quizás, el aspecto más extraordinario de los agujeros negros desde una perspectiva filosófica y científica. Son los lugares del universo donde nuestro conocimiento termina, donde las mejores teorías que la humanidad ha construido, puestas a prueba en 1000 experimentos y observaciones, se quedan sin respuestas. Pero dejemos la singularidad por un momento y retrocedamos al exterior. Porque la historia de los agujeros negros no es solo la historia de lo que ocurre dentro de ellos. Es también la historia de cómo los hemos detectado, de cómo hemos confirmado que realmente existen, de cómo hemos pasado de ser criaturas que miraban el cielo con simples ojos a construir detectores capaces de captar el susurro más tenue del cosmos. Durante décadas, los agujeros negros fueron objetos puramente teóricos. Existían en las ecuaciones, eran discutidos en conferencias, eran el tema de intensos debates filosóficos sobre si podían ser reales o eran simplemente un aquirón matemático. Y había una razón para la duda. Por definición, no emiten luz.
No puedes fotografiar un agujero negro directamente, del mismo modo que no puedes fotografiar la oscuridad. Entonces, ¿cómo se demostró que existen? La respuesta llegó de múltiples frentes, casi simultáneamente, a partir de los años 60 y 70. La primera evidencia convincente vino de una fuente inesperada: los rayos X. En 1964, los astrónomos detectaron una fuente intensa de rayos X en la constelación del Cisne, Cygnus X-1. Era una de las fuentes de rayos X más brillantes del cielo, y su comportamiento era extraño. No era estable ni uniforme, variaba rápidamente, lo que indicaba que tenía que ser un objeto muy compacto. Las observaciones posteriores revelaron que Cygnus X-1 era en realidad un sistema binario, una estrella azul supergigante orbitando alrededor de un compañero invisible. Ese compañero invisible tenía una masa calculada de al menos 10 veces la del Sol. Era completamente oscuro, y estaba arrancando material de la estrella visible con tal violencia que ese material se calentaba a millones de grados y emitía rayos X. El candidato más lógico era un agujero negro. Pero muchos físicos, incluyendo al propio Stephen Hawking, no estaban seguros. En 1974, Hawking hizo una famosa apuesta con su colega Kip Thorne. Si Cygnus X-1 resultaba ser un agujero negro, Thorne ganaría. Si no lo era, Hawking ganaría una suscripción a una revista. En 1990, con la evidencia acumulada siendo abrumadora, Hawking reconoció que había perdido la apuesta. Cygnus X-1 es casi con certeza un agujero negro. Pero la confirmación verdaderamente definitiva llegó de una forma que nadie habría imaginado posible unas décadas antes. El 14 de septiembre de 2015, a las 5:51 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, un detector extraordinario llamado LIGO detectó algo que había sido predicho por Einstein 100 años antes: una onda gravitacional. Cuando Einstein formuló su teoría general de la relatividad, predijo que objetos masivos acelerándose o colisionando deberían producir ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, similares a las ondas que se propagan en la superficie de 1900, un estanque cuando lanzas una piedra. Estas ondas gravitacionales viajarían a la velocidad de la luz, transportando información sobre los eventos violentos que las generaron. Durante décadas, las ondas gravitacionales parecieron indetectables. Los efectos que producen son increíblemente pequeños. Una onda gravitacional pasando por la Tierra distorsiona las distancias en una fracción de la longitud de un protón. Para detectar algo tan minúsculo, se necesitaron décadas de ingeniería, miles de físicos, instrumentos de una precisión que no tiene paralelo en la historia de la tecnología. Lo que LIGO detectó el 14 de septiembre de 2015 fue la señal de dos agujeros negros, de unas 37 veces y 29 veces la masa del Sol respectivamente, que habían estado orbitándose mutuamente y habían colisionado para fusionarse en un único agujero negro más grande, a una distancia de unos 1.300 millones de años luz de la Tierra. La fusión duró una fracción de segundo, liberando en ese instante más energía que toda la luz combinada de todas las estrellas del universo observable. Y esa energía, convertida en ondas gravitacionales, viajó durante 1.300 millones de años por el cosmos hasta llegar a la Tierra, donde movió los espejos del detector LIGO, una distancia 10.000 veces menor que el diámetro de un protón, y lo detectamos. La humanidad detectó ese susurro del universo. Dos agujeros negros bailando en la oscuridad cósmica, a una distancia de 1.300 millones de años luz, durante una fracción de segundo. Dejaron su huella en un detector en Luisiana y otro en Washington. Y lo escuchamos. El momento en que los físicos de LIGO se dieron cuenta de lo que tenían frente a ellos fue, según los testimonios que se han publicado, de una intensidad emocional que pocos eventos científicos alcanzan. Algunos lloraron, no por sentimentalismo, sino por algo más profundo: el reconocimiento de que la humanidad había abierto una ventana,
completamente nueva al universo. Habíamos estado mirando el cosmos con luz. Ahora podíamos escucharlo con gravedad. Ese descubrimiento le valió el Premio Nobel de Física de 2017 a Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne. El mismo Kip Thorne que había ganado la apuesta de Hawking décadas antes. Y luego llegó la imagen. El 10 de abril de 2019, el mundo se despertó con una fotografía. No era una fotografía especialmente hermosa en el sentido convencional. Un anillo de luz borroso, naranja y amarillo, rodeando una oscuridad circular. Era borrosa, imprecisa, más parecida a la visión de alguien con miopía severa que a la nitidez que esperamos de la fotografía moderna. Pero era la primera imagen directa de un agujero negro en la historia humana. La imagen mostraba el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87, conocido como M87 asterisco, con una masa de 6.500 millones de veces la del Sol. Lo que vemos en la imagen no es el propio agujero negro, porque el propio agujero negro no emite luz. Lo que vemos es la sombra del agujero negro contra el fondo luminoso del disco de acreción, el material calentísimo que orbita y expira hacia el agujero negro antes de cruzar el horizonte. Esa oscuridad circular en el centro, rodeada de la luz del disco, es la huella de la zona donde ninguna luz puede escapar. Para capturar esa imagen, se necesitó un telescopio del tamaño de la Tierra. No un único telescopio, sino una red de 8 observatorios distribuidos por todo el planeta, desde Hawái hasta España, desde Chile hasta el Polo Sur, que trabajaron coordinados como las diferentes piezas de un único instrumento gigantesco, el telescopio de horizonte de sucesos. En total, produjeron 4 petabytes de datos, más de lo que puede transmitirse por Internet en tiempo razonable. Los discos duros con esos datos tuvieron que ser físicamente transportados en avión, porque la cantidad era demasiado grande para enviar digitalmente. El procesamiento de esos datos duró meses. La persona que desarrolló los algoritmos clave para convertir esos datos en una imagen fue Katie Bowman, una joven investigadora que había empezado a trabajar en el proyecto cuando era estudiante de doctorado. La foto de Bowman, al ver por primera vez la imagen resultante, con los ojos abiertos de asombro, se volvió viral en todo el mundo. Era la cara de alguien que acaba de ver algo que ningún ser humano había visto antes. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque ver no es lo mismo que entender. La imagen de M87 asterisco confirmó muchas predicciones de la relatividad general con una precisión impresionante. La sombra tenía exactamente el tamaño y la forma que las ecuaciones de Einstein predicen. Pero también planteó nuevas preguntas. El anillo de luz no es uniforme. Un lado es más brillante que el otro. Eso se debe al efecto Doppler relativista. El material que orbita hacia nosotros a velocidades cercanas a la de la luz parece más brillante, mientras que el que se aleja aparece más débil. El agujero negro está en rotación, un detalle que corresponde con lo que llamamos agujero negro de Kerr, nombrado por el matemático neozelandés Roy Kerr, que en 1963 encontró la solución de las ecuaciones de Einstein para un agujero negro con rotación. Los agujeros negros en rotación son fascinantes por razones adicionales. La rotación crea lo que se llama un ergosfera, una región fuera del horizonte de sucesos, donde el propio espacio-tiempo es arrastrado en la dirección de rotación del agujero negro, con tanta fuerza que nada puede permanecer estático respecto a las estrellas distantes. Imagina intentar nadar contra una corriente tan fuerte que simplemente no puedes quedarte quieto. El espacio mismo te arrastra. Un objeto en la ergosfera podría, en principio, extraer energía rotacional del agujero negro a través de un mecanismo propuesto por Roger Penrose y conocido como el proceso de Penrose. Algunos físicos especulan que este mecanismo podría ser responsable de los jets de plasma que emiten algunos agujeros negros supermasivos,
chorros de materia lanzados a velocidades cercanas a la luz a lo largo de los polos del agujero negro, extendiéndose durante miles de años luz en el espacio intergaláctico. En abril de 2022, el Telescopio de Horizonte de Sucesos publicó una segunda imagen histórica, la primera imagen de Sagitario A estrella, el agujero negro en el centro de nuestra propia galaxia. Y aquí, si volviéramos a nuestra historia de caída imaginaria, estaríamos mirando la fotografía del lugar hacia el que caíamos. La imagen de Sagitario A asterisco fue técnicamente más difícil de obtener que la de M87 asterisco, no porque sea más grande o brillante, sino paradójicamente porque es mucho más cercano. El material que orbita alrededor de Sagitario A asterisco completa una órbita en minutos, mientras que alrededor de M87 asterisco tarda días. Esto hace que la imagen cambie de un momento a otro mientras los telescopios intentan acumular señal, como intentar fotografiar a alguien que se mueve constantemente. El resultado fue una imagen borrosa pero inconfundible. Un anillo de luz naranja rojiza rodeando una oscuridad central, casi idéntica en forma a la de M87 asterisco, coherente con las predicciones de la relatividad general para un agujero negro de 4 millones de masas solares. A 400 años luz de nosotros, a 27.000 años luz del centro galáctico, tenemos vecinos que deforman el espacio-tiempo con una violencia inconcebible. Pero a veces nos preguntamos, ¿hay algo más allá de los agujeros negros que hayamos imaginado? ¿Son los agujeros negros los objetos más extremos que el universo produce? ¿O hay algo más raro todavía? Y aquí la física teórica abre una puerta que lleva a uno de los conceptos más especulativos y al mismo tiempo más fascinantes: los agujeros de gusano. Un agujero de gusano, también llamado puente de Einstein-Rosen, es una solución teórica a las ecuaciones de la relatividad general que conecta dos puntos distantes del espacio-tiempo mediante un túnel. Imagina doblar una hoja de papel hasta que dos puntos en extremos opuestos se toquen, y luego perforar un túnel a través del pliegue. Eso es, en esencia, lo que sugiere un agujero de gusano, un atajo a través del tejido del universo. Los agujeros de gusano fueron predichos por Einstein y su colega Nathan Rosen en 1935, en un artículo que intentaba resolver el problema de las singularidades de otra manera. Einstein-Rosen propusieron que dos singularidades opuestas podrían estar conectadas internamente, formando un puente. Sin embargo, estos agujeros de gusano de Einstein-Rosen serían inestables y no atravesables. Se colapsarían antes de que nada pudiera pasar a través de ellos. En 1988, Kip Thorne y sus estudiantes analizaron bajo qué condiciones podría existir un agujero de gusano estable y atravesable. Llegaron a una conclusión perturbadora. Necesitaría materia con energía negativa, lo que los físicos llaman materia exótica. No materia antimateria, sino algo todavía más raro. Materia cuya densidad de energía es negativa, lo que violaría condiciones energéticas que normalmente se consideran fundamentales en física clásica. La mecánica cuántica sugiere que la materia exótica podría existir en cantidades diminutas, en el efecto Casimir, por ejemplo. Pero mantener un agujero de gusano estable requeriría cantidades de ella que actualmente están completamente fuera de cualquier tecnología concebible. ¿Existen los agujeros de gusano en la naturaleza? No hay evidencia de ello, pero tampoco hay ninguna ley física conocida que los prohíba completamente. Son una posibilidad permitida por las ecuaciones, aunque increíblemente improbable en la práctica. En 2013, Juan Maldacena y Leonard Susskind propusieron algo que se ha convertido en una de las ideas más discutidas de la física teórica reciente: que los agujeros de gusano y el entrelazamiento cuántico podrían ser el mismo fenómeno visto desde dos perspectivas distintas. La idea se conoce por la ecuación ER igual a EPR, donde ER representa a Einstein-Rosen, los agujeros de gusano, y EPR a Einstein-Podolsky-Rosen.
el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Si esta conexión fuera real, significaría que cada vez que dos partículas están entrelazadas cuánticamente, están conectadas por una forma microscópica de agujero de gusano. El tejido mismo de la realidad cuántica estaría entretejido de mini agujeros de gusano invisibles. Es una idea audaz, especulativa, hermosa, y todavía no sabemos si es correcta. Pero volvamos, una última vez, a tu caída. Hemos hablado de lo que verías, de cómo el tiempo se dilataría, de las fuerzas de marea, del horizonte, de la singularidad. Pero hay una pregunta que quizás ha estado en tu mente desde el principio. Una pregunta práctica y al mismo tiempo profundamente filosófica. ¿Qué significaría para tu identidad, para tu conciencia, para todo lo que constituye tú, caer en un agujero negro? Aquí la ciencia y la filosofía se entrelazan de formas que los físicos rara vez discuten abiertamente, pero que se vuelven inevitables cuando se piensa con cuidado. Consideremos el problema de la información desde una perspectiva más personal. Todos tus recuerdos, tus pensamientos, tus emociones, en términos físicos, son patrones de activación neuronal, configuraciones específicas de átomos y moléculas en tu cerebro. Esa información te hace ser tú. Si cayeras en un agujero negro, esa información caería contigo. Y si el problema de la pérdida de información tiene solución, si la información se preserva de alguna manera en la radiación Hawking, entonces en principio toda la información que constituye tu cuerpo y tu mente quedaría codificada en esa radiación, distribuida en los fotones que el agujero negro emite a lo largo de eones. Pero esa información estaría completamente revuelta, entrelazada con todo lo demás que el agujero negro absorbió en su vida. Reconstruirla sería teóricamente posible, pero prácticamente imposible, como intentar reconstruir un libro quemado a partir del humo y las cenizas, solo que infinitamente más difícil. Y hay algo más perturbador todavía, un aspecto que el físico Leonard Susskind exploró en su libro sobre la guerra con Hawking: la complementariedad cuántica. Susskind propuso que no hay contradicción entre las dos perspectivas, la de Carlos, que te ve congelarte en el horizonte, y la tuya propia, que cruza el horizonte sin drama. Ambas son verdaderas, pero son complementarias en el sentido cuántico. No pueden ser observadas simultáneamente. Carlos nunca puede cruzar el horizonte y ver directamente qué te pasó. Tú nunca puedes enviar un mensaje desde el interior para contarle tu experiencia. Las dos realidades están protegidas una de la otra por el propio horizonte de sucesos. La física no se contradice porque las dos versiones de la historia nunca pueden compararse. Es como el principio de incertidumbre de Heisenberg, pero a escala cósmica. La naturaleza tiene una forma de proteger sus contradicciones aparentes, ocultándolas detrás de fronteras que no pueden cruzarse. Todo esto nos lleva a una reflexión que va más allá de la física pura. Los agujeros negros son espejos extraordinarios en los que la humanidad ha mirado y ha visto reflejadas sus propias limitaciones cognitivas. Somos criaturas que evolucionaron para sobrevivir en las sabanas africanas, para rastrear presas, para construir refugios, para navegar relaciones sociales complejas. Nuestras intuiciones sobre el espacio, el tiempo, la causa y el efecto están perfectamente calibradas para esas tareas. Pero el universo no se diseñó pensando en nuestras intuiciones. El universo funciona bajo reglas que a ciertas escalas, ya sea la escala infinitamente pequeña de la mecánica cuántica o la escala infinitamente grande y densa de los agujeros negros, resultan completamente contraintuitivas para mentes como las nuestras. Y sin embargo, aquí estamos. Usando las matemáticas, que son quizás la mejor herramienta que hemos inventado para pensar más allá de nuestras intuiciones, construyendo detectores que pueden sentir la distorsión de un agujero negro a miles de millones de años luz, fotografiando sombras de objetos que por definición no emiten luz. Hay algo profundamente humano en ese empeño, algo que va más allá de la curiosidad científica, aunque la incluya. Es como si la humanidad, confrontada con los límites de lo que puede conocer,
respondiera no con resignación, sino con una obstinación casi poética. Construiremos mejores telescopios, mejores detectores, mejores teorías. Miraremos más lejos, escucharemos más atento, pensaremos con más cuidado. Y cada vez que lo hacemos, el universo nos responde con algo que no esperábamos. Cuando Einstein formuló la relatividad general, no pensó que habría agujeros negros reales. Cuando Wheeler acuñó el término agujero negro, nadie había visto todavía evidencia directa de uno. Cuando Hawking propuso que los agujeros negros emitían radiación, era una idea tan contraintuitiva que tardó años en ser aceptada seriamente. Cuando Weiss, Barish y Thorne comenzaron a soñar con detectar ondas gravitacionales, los escépticos argumentaban que era imposible, que la señal sería demasiado débil, que los efectos del ruido sísmico y el tráfico y las mareas serían infranqueables. Y sin embargo, en septiembre de 2015, los detectores de LIGO temblaron suavemente al paso de dos agujeros negros que colisionaron hace más de 1 billón de años. El universo es más rico, más extraño, más maravillosamente raro de lo que cualquier imaginación no guiada por la evidencia podría haber concebido. Hay algo más que merece mencionarse antes de que esta historia llegue a su fin. Los agujeros negros no son solo destructores. Son también constructores. Son, en cierto sentido, arquitectos del cosmos. Los agujeros negros supermasivos que yacen en el centro de casi todas las galaxias grandes parecen jugar un papel crucial en la historia cósmica. Los chorros de energía que emiten, cuando están en sus períodos activos como núcleos galácticos activos o cuásares, pueden calentar y dispersar el gas de toda una galaxia, suprimiendo la formación de nuevas estrellas y regulando el tamaño de la galaxia misma. Existe una correlación sorprendente, descubierta en los años 90, entre la masa del agujero negro central de una galaxia y las propiedades de los cúmulos estelares más viejos de esa galaxia. Esto sugiere que el agujero negro y la galaxia crecen juntos, en una relación de retroalimentación que todavía no entendemos completamente. Nuestra propia existencia podría estar ligada a esta historia. El Sol, la Tierra, nosotros, somos posibles en parte porque Sagitario A* existe y ha moldeado la historia de la Vía Láctea. El agujero negro en el centro de nuestra galaxia no es un intruso aterrador. Es, en algún sentido profundo, uno de los coarquitectos del escenario donde nuestra historia se desarrolla. Hay también una escala de tiempo que conviene contemplar. En el futuro muy lejano del universo, cuando las estrellas se hayan apagado, cuando los planetas hayan sido expulsados de sus órbitas o absorbidos por sus soles, cuando incluso los protones hayan decaído. Si los protones decaen, algo que todavía no sabemos con certeza, el universo podría ser un lugar dominado por agujeros negros, enormes y silenciosos, evaporándose lentamente mediante la radiación Hawking, a lo largo de escalas de tiempo que hacen que la edad actual del universo parezca un instante. El agujero negro más masivo que conozcamos, TON 618, tiene cuya masa es de 66.000 millones de veces la del Sol. Si la radiación Hawking existe y el universo permanece expandiéndose, ese agujero negro se evaporará en un tiempo de aproximadamente 10 elevado a 103 años. Un número tan grande que no tiene un nombre convencional. Un número tan grande que hace que la mente simplemente se detenga ante él. Pero en la física, ese proceso ocurrirá. El universo es paciente de maneras que ninguna mente finita puede realmente captar. Y cuando ese último agujero negro se haya evaporado, emitiendo su último fotón de radiación Hawking, ¿qué quedará? Los físicos que piensan en estas cosas dicen que quedará el vacío cuántico, fluctuando eternamente, sin memoria de todo lo que existió. O quizás, si los agujeros de gusano o la información codificada en la radiación Hawking contienen alguna forma de persistencia, algo se preservará de alguna manera que todavía no comprendemos. O quizás el universo no termina ahí. Quizás, como algunos modelos cosmológicos sugieren,
Los agujeros negros son puertas a nuevos universos, y el colapso final de cada uno de ellos es, en realidad, el Big Bang de un cosmos nuevo, con sus propias estrellas, sus propios planetas, sus propias formas de vida que algún día se hagan preguntas sobre los agujeros negros de su universo, y no sepan que ellos mismos son los descendientes de uno. Es especulación pura. Es exactamente el tipo de especulación que la buena ciencia necesita para avanzar. Pero volvamos, finalmente, a la pregunta con la que empezamos. Si cayeras dentro de un agujero negro, ¿qué pasaría? Pasaría que cruzarías una frontera invisible sin sentirla, en caída libre a través del espacio-tiempo curvado, mientras el universo entero se comprime en un brillante círculo de luz frente a ti. Pasaría que el tiempo, ese compañero fiel que has llevado contigo desde el primer instante de tu existencia, seguiría corriendo para ti, aunque para todos los que te observan desde fuera, parecieras congelado para siempre en el umbral. Pasaría que serías el único ser en el universo con acceso a información que nadie más podrá obtener jamás. Pasaría que las fuerzas de marea, con paciencia o con urgencia dependiendo del tamaño del agujero negro, comenzarían su lento y luego furioso trabajo de estirarte hacia lo que los físicos llaman espaguetificación. Un nombre que suena a broma pero que describe algo que va más allá de cualquier experiencia física concebible. Y pasaría que llegarías, finalmente, a ese punto donde nuestro conocimiento termina. La singularidad, o lo que sea que realmente exista en ese lugar donde las ecuaciones se rompen y el universo guarda su secreto más profundo. Y allí, en ese último instante antes de que todo se acabe, en ese umbral entre lo que sabemos y lo que ignoramos, estarías en el corazón del misterio más grande que la física conoce. No como espectador, no como observador externo, sino como parte del fenómeno mismo. Hay algo que merece reflexionarse con calma en este punto. Durante toda esta narración hemos hablado de agujeros negros con términos que suenan abstractos, como el horizonte de sucesos, la singularidad, la radiación Hawking, el problema de la información. Son conceptos surgidos de ecuaciones, de abstracciones matemáticas, de modelos construidos por mentes humanas, intentando describir algo que ninguna mente humana ha experimentado directamente. Y sin embargo, no son puras abstracciones, son objetos reales, existen ahí fuera. Uno de ellos, Sagitario A estrella, está a 27,000 años luz de donde estás en este momento. Si salieras y miraras en la dirección de la constelación de Sagitario, en línea recta a través del núcleo de la Vía Láctea, al final de esa línea hay una masa de 4 millones de soles, colapsada en una región del espacio que cabría dentro de la órbita de Mercurio, girando, deformando el espacio a su alrededor, silenciosa y completamente despreocupada por tu existencia, o por la de toda la civilización humana. Hay algo reconfortante y aterrador a la vez en esa imagen. Reconfortante porque sugiere que el universo es mucho más rico y extraño de lo que podríamos necesitar para simplemente sobrevivir como especie. No necesitábamos que existieran los agujeros negros para que la evolución produjera seres humanos. No necesitábamos que el espacio-tiempo se curvara, que las ondas gravitacionales existieran, que el tiempo transcurriera más despacio cerca de masas grandes. Y sin embargo, todo eso es real. El universo es extravagantemente complejo y maravilloso, más allá de cualquier necesidad práctica. Eso parece sugerir que hay más por descubrir de lo que podemos imaginar. Aterrador, porque nos recuerda nuestra diminutez. Somos criaturas de un planeta pequeño, en el brazo exterior de una galaxia entre cientos de miles de millones, cuya historia cósmica es un parpadeo comparada con la edad del universo. Los procesos que dan forma al cosmos, las colisiones de agujeros negros, la evaporación de estrellas, la expansión del universo, ocurren en 1900 en escalas de tiempo y espacio que nuestra psicología no está equipada para internalizar de verdad. Pero aquí hay algo paradójico y extraordinario. Somos diminutos, sí, pero somos los únicos seres que sepamos con certeza que saben que son diminutos.
Somos el universo consciente de sí mismo, por pequeña y temporaria que sea esa conciencia. En nosotros, el cosmos se mira al espejo. Eso es algo que ningún agujero negro puede hacer. Y sin embargo, hay algo que los agujeros negros hacen que nosotros no podemos. Resistir el tiempo con una durabilidad que nos deja sin palabras. Un ser humano vive quizás 100 años. Una civilización, quizás decenas de miles. Una estrella como el Sol, 10.000 millones de años. Pero un agujero negro supermasivo podría durar más que el universo tal como lo conocemos, más que la era de las estrellas, más que la era de los protones, evaporándose lentamente a través de la radiación Hawking durante escalas de tiempo que nos resultan completamente inimaginables. En cierto sentido, un agujero negro es la estructura más duradera que el universo produce. Y lo produce precisamente a partir de la destrucción, del colapso, de la muerte de estrellas. De la muerte surge la estructura más persistente del cosmos. Hay una lección ahí, aunque no sé bien cómo articularla. Algo sobre la relación entre el fin y la continuidad. Algo sobre cómo el universo recicla incluso sus tragedias en algo nuevo y sorprendente. Pensemos también en lo que significa que los agujeros negros sean objetos de los que no puede escapar ninguna información. Normalmente, cuando miramos el universo, vemos su pasado. La luz que llega a nuestros ojos salió de las estrellas hace tiempo, a veces hace miles de millones de años. Toda la astronomía es, en ese sentido, arqueología. Estudiamos el universo mirando hacia atrás en el tiempo. Pero un agujero negro es un lugar al que el pasado llega y del que no puede salir. Es como un recipiente del tiempo, un archivo cósmico al que todo contribuye pero del que nada regresa. Si la información realmente se preserva, como la mecánica cuántica insiste, entonces un agujero negro tiene en cierta manera registrado todo lo que ha absorbido a lo largo de su historia. Desde el primer átomo de gas que cruzó su horizonte, hasta la última partícula que caerá en él antes de que comience a evaporarse. Un archivo que no puede ser leído. Una biblioteca que no tiene salida. Una memoria sin acceso. Y sin embargo, matemáticamente, podría estar ahí. La física moderna está llena de estas situaciones en las que algo existe, es real, tiene consecuencias, pero no puede ser observado directamente. El interior de un agujero negro. Las regiones del universo más allá de nuestro horizonte cósmico, desde donde la luz no ha tenido tiempo de alcanzarnos en los 13.800 millones de años de historia del universo. Los estados cuánticos antes de la medición. El mundo de las partículas, virtuales que aparecen y desaparecen en el vacío cuántico. La física nos ha enseñado una y otra vez que la realidad no se limita a lo que podemos ver o tocar o medir. Y que las cosas más interesantes a veces están precisamente en los bordes, en las fronteras entre lo que podemos saber y lo que no. Eso es lo que los agujeros negros son, más que cualquier otra cosa, fronteras. Fronteras entre el conocimiento y la ignorancia. Fronteras entre la física que funciona y la física que todavía no tenemos. Fronteras entre el universo que podemos observar y el universo que está más allá de nuestro alcance. Y nosotros, obstinadamente, seguimos construyendo telescopios más grandes, detectores más sensibles, teorías más audaces. Seguimos empujando esas fronteras, milímetro a milímetro, ecuación a ecuación, observación a observación. Porque eso es lo que hace la ciencia, no resignarse ante la oscuridad. Llevar la luz, aunque sea apenas un poco más lejos. La humanidad lleva milenios mirando al cielo con la misma mezcla de asombro y humildad que produces en mí cuando pienso en estos temas. Las civilizaciones antiguas veían en las estrellas a los dioses, a los ancestros, a las guías para los navegantes. Los griegos dibujaron constelaciones. Los árabes catalogaron miles de estrellas y les dieron nombres que todavía usamos hoy. Kepler, Galileo, Newton construyeron las primeras leyes del movimiento celeste. Einstein reformuló todo desde los cimientos.
Hawking imaginó que los agujeros negros, esos destructores cósmicos, emiten luz. Bowman y su equipo fotografiaron una sombra a 6.000 millones de años luz. Weiss, Barish y Thorne escucharon el canto gravitacional de dos agujeros negros que colisionaron cuando la vida en la Tierra todavía no había salido del agua. Las civilizaciones antiguas veían en las estrellas a los dioses, a los ancestros, a las guías para los navegantes. Los griegos dibujaron constelaciones. Los árabes catalogaron miles de estrellas y les dieron nombres que todavía usamos hoy. Kepler, Galileo, Newton construyeron las primeras leyes del movimiento celeste. Einstein reformuló todo desde los cimientos. Hawking imaginó que los agujeros negros, esos destructores cósmicos, emiten luz. Bowman y su equipo fotografiaron una sombra a 6.000 millones de años luz. Weiss, Barish y Thorne escucharon el canto gravitacional de dos agujeros negros que colisionaron cuando la vida en la Tierra todavía no había salido del agua. Cada generación empujó los límites un poco más, y cada vez que lo hicieron, descubrieron que el universo era más extraño, más vasto, más maravillosamente incomprensible de lo que habían imaginado. Los agujeros negros son la mejor prueba de que la realidad supera cualquier imaginación no anclada en la evidencia. Si le hubieras dicho a alguien en 1900 que existían objetos en el universo tan masivos que deformaban el tiempo, que atrapaban la luz para siempre, que colisionaban, produciendo ondas en el tejido del espacio, habría pensado que estabas inventando una novela de fantasía. Y sin embargo, es todo verdad. ¿Qué más hay ahí fuera que todavía no sabemos que existe? Es la pregunta que más me gusta de la ciencia, porque no tiene respuesta. O mejor dicho, tiene infinitas respuestas posibles. Y la tarea de la ciencia es ir encontrándolas de una en una, con paciencia, con rigor, con la obstinada curiosidad que parece ser una de las características más profundamente humanas que existen. Pienso a veces en todos los seres humanos que a lo largo de la historia han mirado el mismo cielo que miramos nosotros. Seres que vivieron hace 50.000 años, que no tenían lenguaje escrito, que dormían bajo ese mismo cielo sin luz artificial, que veían la Vía Láctea como una franja brillante de luz de un horizonte al otro, en una oscuridad que nosotros con nuestras ciudades iluminadas rara vez experimentamos, que debían haber sentido ante ese espectáculo algo parecido a lo que sentimos nosotros cuando pensamos en agujeros negros. Asombro, pequeñez, y al mismo tiempo una especie de exaltación ante el hecho de estar vivos y conscientes en un universo tan vasto. La diferencia entre nosotros y ellos no es que nosotros tengamos respuestas que ellos no tenían, es que nosotros tenemos mejores preguntas. Hemos aprendido, generación tras generación, a hacer preguntas más precisas, a diseñar experimentos que las pongan a prueba, a construir teorías que las conecten entre sí. El contenido del conocimiento ha cambiado enormemente, pero el asombro subyacente, ese momento de quedarse sin palabras ante la inmensidad de lo que no sabemos, es el mismo. Los niños de hoy que se fascinan con los agujeros negros, que ven imágenes de M87 asterisco o de Sagitario A asterisco en sus pantallas y se preguntan qué hay dentro, están en el mismo linaje intelectual que Kepler mirando los planetas, que Newton preguntándose por qué caen las manzanas, que Einstein imaginando montarse en un rayo de luz. La curiosidad no envejece, el asombro no caduca, y los agujeros negros seguirán estando ahí, silenciosos y pacientes, indiferentes a nuestras teorías y a nuestras observaciones, guardando sus secretos, hasta que encontremos la manera de leerlos. Esta noche, mientras el mundo ha seguido girando y las horas han pasado, hemos viajado juntos desde la muerte de las estrellas hasta el nacimiento de los agujeros negros, desde las predicciones de Einstein hasta las imágenes del telescopio de horizonte de sucesos, desde las ondas gravitacionales del LIGO hasta las paradojas cuánticas del firewall y la información perdida. Hemos imaginado caer a través del horizonte de sucesos,
Hemos contemplado la singularidad. Hemos especulado sobre agujeros de gusano y universos hijos, y la evaporación del último agujero negro al final de los tiempos. Y hemos llegado, como siempre en la ciencia, a una orilla desde la que se ve el océano de lo que no sabemos. Un océano inmenso, oscuro, lleno de preguntas que todavía no tienen respuesta, pero también lleno de posibilidades, lleno de la promesa de que algún día, alguien, quizás uno de los que esta noche escuchan esta historia, añadirá una nueva pieza al rompecabezas. Encontrará la teoría que une la relatividad general y la mecánica cuántica. Resolverá la paradoja de la información. Descubrirá si los agujeros de gusano son reales. Entenderá qué hay en el corazón de la singularidad. La oscuridad del universo no es amenazante, es una invitación. Así que esta noche, cuando el sueño llegue y cierres los ojos, lleva contigo esa imagen. En algún lugar de esa misma oscuridad que nos rodea, a distancias inconmensurables, monstruos de gravedad bailan solos en el silencio del espacio, doblando el tiempo, atrapando la luz, guardando secretos que la humanidad todavía no ha aprendido a descifrar. Y nosotros, criaturas diminutas en un planeta pequeño alrededor de una estrella ordinaria en los brazos exteriores de una galaxia, entre cientos de miles de millones, hemos tenido la audacia de mirarlos a los ojos. Y lo que hemos visto nos ha dejado sin palabras. Y eso, quizás, es el mayor logro de la ciencia. No darnos todas las respuestas, sino enseñarnos a maravillarnos de las preguntas correctas. Buenas noches, desde cualquier rincón del mundo donde estés esta noche. El universo sigue ahí fuera, esperando que lo sigamos explorando juntos. Y mientras todo eso ocurre, mientras generaciones de científicos trabajan en estos proyectos que duran décadas, mientras los datos se acumulan y las teorías evolucionan, y las controversias se resuelven y nacen nuevas, los agujeros negros siguen siendo lo que siempre han sido. Los objetos más extremos que el universo ha producido, los guardianes de sus secretos más profundos, los lugares donde la física conocida llega a sus límites, y algo nuevo, todavía sin nombre, toma el relevo. Pensemos en los cuásares. En los años 60, los astrónomos detectaron objetos que emitían cantidades de energía extraordinarias desde distancias enormes, más de lo que ninguna galaxia normal podría producir. Durante años, su naturaleza fue un misterio. Se llamaron quasi-stellar objects, objetos cuasi-estelares, cuásares. Con el tiempo se reveló su naturaleza. Son núcleos galácticos activos, galaxias cuyo agujero negro central está consumiendo material a una tasa tan alta que el disco de acreción brilla con una luminosidad que puede superar en miles de veces la de toda la galaxia que lo rodea. Los cuásares más brillantes son visibles desde miles de millones de años luz, lo que significa que los vemos tal como eran en el universo joven, cuando los agujeros negros estaban en su periodo de mayor actividad. El cuásar más luminoso conocido, J0529-4351, fue identificado en 2024 como el objeto más brillante del universo conocido. Su agujero negro central consume en promedio el equivalente a un sol entero cada día. Acumula masa a una velocidad que desafía los modelos que teníamos sobre cómo pueden crecer los agujeros negros. Y su luminosidad, si estuviera donde está nuestro Sol, haría que la Tierra fuera completamente inhabitable en cuestión de segundos. Desde donde está, a 12,000 millones de años luz, aparece como un puntito de luz que solo los grandes telescopios pueden ver. 12,000 millones de años luz. Eso significa que lo vemos tal como era cuando el universo tenía menos de 2,000 millones de años. El universo tiene actualmente 13,800 millones de años. Estamos viendo el pasado profundo del cosmos, una ventana a una época en que los agujeros negros eran jóvenes y voraces, y el universo todavía estaba siendo construido. Y sin embargo, con todos nuestros telescopios y detectores y teorías, todavía no entendemos completamente cómo los agujeros negros supermasivos
llegaron a ser tan masivos tan rápido? En el universo, temprano, apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, ya existían agujeros negros de miles de millones de masas solares. ¿Cómo crecieron tan rápido? Las semillas de esos monstruos deben haber sido ya objetos extraordinariamente masivos, o deben haber consumido material a tasas que parecen desafiar los límites físicos conocidos. Es otro misterio abierto. Otra pregunta pendiente. El universo nos da misterios más rápido de lo que podemos resolverlos. Y eso, paradójicamente, es una buena señal. Significa que hay mucho más por descubrir de lo que hemos encontrado. Que estamos apenas al principio de la historia.